Bien, amados hermanos, vamos a la Biblia, vamos a la palabra de Dios. El domingo pasado iniciamos hablando acerca del privilegio de conocer a Dios, tributando una adoración correcta. Y basamos esta primera exposición en los Salmos 15 y 24. El domingo pasado, por razones del tiempo, tuvimos que acortar esta exposición y solo tocamos el punto que tiene que ver con la adoración verdadera. ¿Qué es la adoración verdadera? Estuvimos mirando que hay mucha confusión en cuanto al concepto de adoración. Confusión que a veces proviene de una buena intención, pero, y siempre que veamos el pero, tiene que ver con algo contrario a lo que dijimos antes, ¿verdad? Aunque hay una buena intención, el pero indica que esa buena intención no siempre es buena. Y lo que tratamos de ver aquí el domingo pasado es que nuestra adoración debe ser conforme a la Biblia, a la palabra de Dios. Al domingo pasado pusimos una imagen de que, si podemos poner una imagen para ilustrar lo que es adoración, hablamos de los magos que, a propósito del tiempo de Navidad, ¿verdad? Y el relato que la Biblia nos da, hay dos relatos recogidos en la Biblia, uno en el libro de Lucas y otro en el libro de Mateo. En el libro de Lucas, nos presenta la visita de los pastores que estaban en el campo, vieron los ángeles que llegaron a avisarle que había nacido el Salvador en la ciudad de David, y ellos esa misma noche fueron a visitar al niño y darle alabanza. Entonces en el libro de Mateo hay una imagen que se nos presenta con días después al nacimiento del Señor Jesucristo. Unos magos que vinieron del oriente, una trayectoria un poco larga para llegar hasta Belén, donde estaba María con el niño Jesús recién nacido, pero como dijimos, ya no en el pesebre, ya no en aquel lugar de animales, sino que estaban en una casa, y la Biblia lo dice así: llegaron a la casa. Pero la imagen que ellos nos presentan de adoración es que ellos se desplazaron, recorrieron distancia para ir a un lugar donde ellos iban a ofrecer su ofrenda, iban a ofrecer su sacrificio. El hecho de el desplazamiento desde muy lejos implica sacrificio. Y la adoración, mis amados hermanos, siempre va a implicar sacrificio, conforme a la Biblia. Estamos viviendo en una generación que una de las palabras más impopulares es la palabra sacrificio, porque vivimos en una generación cuyo levantamiento del ego es lo principal. La gente piensa que todo debe girar alrededor de su propia persona. Lo más importante soy yo. Y lo segundo más importante sigo siendo yo. Y si hay un tercer lugar de lo más importante, también soy yo. Y en la adoración, mis amados hermanos, tenemos que tener centrado en nuestra mente y clavado en nuestro corazón que el más importante es Dios. El más importante es Dios. Y cuando nosotros vamos a adorar a Dios, tenemos que sacrificarnos nosotros para adorar a Dios. Os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Y dice que eso, estoy hablando de Romanos capítulo 12, versículo 1, eso es vuestro culto racional. A propósito de que la Biblia habla aquí de la palabra culto, es necesario que nosotros también atendamos
a que nuestra generación del tercer milenio, porque estamos viviendo en el tercer milenio a partir del año 2000, es una generación que ha decidido cambiar los términos que nosotros utilizábamos antes por unos términos que son más light es la palabra, más suave. Y ustedes saben que una cosa que ha desaparecido, por ejemplo, de esta cultura o subcultura que teníamos nosotros evangélica, es el término culto. Ustedes no se han fijado de eso, que ya la gente no dice, yo voy al culto, porque culto tiene una implicación de que yo voy a brindar. Un culto es cuando se le brinda a la divinidad una adoración, un reconocimiento de superioridad. Y nosotros hoy preferimos utilizar tres términos alternativos. Y ustedes están familiarizados con esos términos. El primer término es reunión. Yo voy a la reunión de la iglesia. Miren, mis amados hermanos, y yo debo confesar que he utilizado también todos estos términos. Me confieso y pido perdón porque a veces nosotros, llevándonos de la corriente, la Biblia advierte también eso, de que nosotros nos llevamos de la corriente. El término reunión es como que vamos a discutir entre socios, como si Dios es un socio nuestro, como que venimos a discutir con Dios sobre cuestiones que tienen que ver con Él y que tienen que ver conmigo. Y yo voy a la reunión de la iglesia. Amados hermanos, si es posible, por favor, vamos a quitar ese tipo de lenguaje de nuestros labios. La Biblia dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Y las palabras corrompidas no solamente son las malas palabras o palabras obscenas que nosotros conocemos. Las palabras corrompidas, la palabra corrupción significa todo lo que no es puro. Todo lo que no es puro. Todo lo que no es real. Todo lo que no tiene que ver con la idea. Eso es corrupción. Así que ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. La reunión de los santos, el culto de los santos, la congregación de los santos, no le llamemos reunión. Si se dieron cuenta otra vez, dije reunión de los santos. Es un culto a Dios. Otra palabra que nosotros utilizamos, y aquí lo utilizamos mucho, es celebración. Vamos a la celebración dominical. Y saben que la idea de celebración es la alegría, y la alegría es la nuestra, no la alegría de Dios, es la alegría nuestra. Es que vamos a celebrar, vamos a reírnos, vamos a disfrutar en una celebración, eso es lo que hacemos. Bueno, es que la congregación de los santos no es para una celebración. Hay celebraciones, nosotros hacemos celebraciones sociales, hacemos reuniones sociales, pero cuando la iglesia viene a este lugar el domingo, vamos al culto, vamos a darle tributo a Dios, vamos a adorar a Dios. Y el tercer término, que es un poco más apegado, es el término servicio. Vamos al servicio de la iglesia. Y la idea detrás del servicio es que nosotros vamos por una obligación. Los guardias hacen su servicio porque están obligados a hacerlo. Las enfermeras hacen servicio porque están obligadas a hacerlo. Los médicos también hacen su servicio. Si ellas pudieran, que lo llamaran de poquito, ¿verdad, Sonia? Que cuando hubiera un paciente lo llamaran. Pero si tienen que estar 24 horas de servicio, eso es pesado. Lo que la iglesia hace es un culto. Porque la iglesia viene a rendirle tributo, a rendirle adoración, a darle su honor a quien se lo merece. Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1 puede darnos una idea sobre lo que debe ser. Stephanie me dijo entre semana, Stephanie estaba proyectando la predicación en base a un texto que le mandamos. Y, pastor, pero usted no predicó de lo que usted
mandó. Y yo le dije, Stephanie, es que mi predicación, yo tengo aquí 6 hojas y solo yo te mando 2. Solo yo te mando 2. Y me acordé ahora, porque probablemente quien esté proyectando tiene el mismo conflicto ahora mismo. Pero Efesios capítulo 1, mis amados hermanos, comienza el apóstol Pablo en el versículo 3, después de saludar a la iglesia, dice Efesios capítulo 1 y versículo 3, bendito sea, bendito sea. Cuando usted lee la Biblia, usted va a ver que todos los libros de la Biblia tienen un énfasis en que nosotros, la persona importante, aunque nosotros seamos objeto de la misericordia, de la bondad, del amor, de la gracia de Dios, pero la persona central no somos nosotros, es Dios. Es Dios. Y dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Y noten, dice, según nos escogió, versículo 4. Pero quiero leer versículos 5 y 6 para tener la idea de cuál es nuestra relación con Dios al estar aquí presentes en este lugar. Dice el versículo 5 de Efesios capítulo 1, en amor, habiéndonos predestinado, ¿para qué? Para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Y cuál es el propósito? Versículo 6, para alabanza de la gloria de su gracia, por lo cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Por qué nosotros somos salvos? ¿Por qué nosotros hemos sido bendecidos con la salvación? ¿Por qué Dios se tomó su tiempo desde antes de la fundación del mundo para escogernos? Para alabanza de la gloria de su gracia. Para eso, versículo 11, dice, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Y miren lo que dice el versículo 12. A fin de que seamos, ¿para qué? Para la alabanza de la gloria de su gracia. Nosotros tenemos beneficio en la fe, eso es cierto. Nosotros tenemos los beneficios que no son presentes, son beneficios del futuro. Pero los beneficios del futuro, esta herencia que dice que tenemos en los cielos, ¿saben para qué es? Para alabanza de la gloria de su gracia. Versículos 13 y 14. Tenemos la palabra de Dios como nuestro manual. Tenemos el Espíritu Santo como garantía de lo que Él ha hecho en nosotros. Pero aún eso, dice el versículo 14, que para alabanza de la gloria de Dios. Miren lo que dice el versículo 11. Dice Efesios capítulo 1 y versículo 11. En él así, versículo 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es la garantía de vuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida. ¿Y para qué? Para alabanza de su gloria. La fe que tenemos, aquí está, versículo 13. El Espíritu Santo que tenemos, aquí está, versículo 13. La palabra escrita de Dios que tenemos, aquí está, versículo 13. El evangelio de salvación que predicamos, aquí está en el versículo 13. Todo eso lo tenemos, pero no para gloria nuestra. Es para la alabanza de la gloria de Dios. La razón de ser, ya concluyendo entonces en este punto, ¿cuál es la razón de ser nuestra, de ser cristiano? ¿Cuál es la razón de ser cristiano? De ser parte de esta iglesia. Porque de Él, por Él y para Él, Romanos capítulo 11, versículo 36. La semana pasada también lo citamos. Son todas las cosas. Y hablamos, aún los impíos que no se salvan, son para la gloria de Dios también. El centro,
el grande, quien está en el trono, quien merece la adoración, la alabanza, es Dios. Ahora, amados hermanos, pasando al tema, 2 puntos nos quedan por agotar en esta exposición. El primero de ellos es que la iglesia, el lugar donde y cuando la iglesia local se reúne, debe ser un espacio para la adoración. Este es el primer punto que vamos a agotar en esta mañana. El lugar donde y cuándo, es decir, en este momento estamos en un dónde y un cuándo, ¿verdad? La iglesia local se reúne, debe ser un espacio de adoración. Dice el Salmo 15, versículo 1, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Y el verso 3 del capítulo 24 de Salmos dice, ¿quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? Cito estos 2 versos porque aquí la Biblia nos brinda de manera calificativa el nombre en referencia al lugar donde Dios habita y se reúne con su pueblo, 4 diferentes nombres que refieren a ese lugar. En el versículo 1 del capítulo 15, la Biblia le llama a ese lugar tabernáculo. Allí también le llama Monte Santo. En el capítulo 24, versículo 3, le llama Monte de Jehová y le llama el lugar santo. Si nosotros tomamos eso, nos vamos a dar cuenta que cuando Dios, que es el que inspiró la escritura, se refiere al lugar y al tiempo en que Él se encuentra con su pueblo, para Dios no es cosa ligera, no es cosa que debe tomarse como algo simple, es algo serio. Dios mismo le llama tabernáculo. La palabra tabernáculo significa habitación, es el lugar donde Dios está. Y Él le llama además Monte Santo. Si usted quiere hacer un análisis, aquí la palabra monte significa lugar alto, y lo que Dios no se ubica en un lugar bajo, Dios se ubica en un lugar alto. En el 24 también le llama Monte de Jehová. Claro, es una referencia al monte Sión, porque Él está hablando con Israel. La ciudad de Jerusalén está ubicada en la cima del monte Sión, el monte de Jehová, pero es una referencia a que Dios ubica su habitación en los lugares altos. En la antigüedad, en el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel, las 10 tribus que se separaron del pueblo de Judá, se ubicaron y hacían sus altares en los lugares altos, porque entendieron la idea de que Dios recibía adoración y lo hacían desde los lugares altos. Aquí también, en la última referencia que nos presenta el Salmo 24:3, le llama el lugar santo. Lugar santo. ¿Qué indica eso? Bueno, Dios es santo. Y Él está, el lugar donde Dios habita es un lugar santo. Cuando Jacob estaba huyendo de su hermano Esaú, iba a la tierra de donde su madre había salido, iba a encontrarse con su tío Labán y llegó la noche. La Biblia nos dice en el libro de Génesis capítulo 28 que le agarró la noche en el camino. Y entonces él se apartó a un lugarcito para descansar, para pasar la noche, para dormir. Entonces, cuando estaba durmiendo,
él comenzó a soñar. ¿Y qué soñaba? Era una escalera que Jacob veía, ángeles bajaban, ángeles subían, pero era la gloria de Dios la que Jacob veía, ¿verdad? Ese corito que cantábamos anteriormente está basado en esta parte de la escritura. Pero notemos la reflexión sacada por Jacob de ese sueño. Diferente a nosotros, que cantamos el coro con mucho ánimo, con mucho gozo, sin entender lo que Jacob reflexionó de esa experiencia. Y en Génesis capítulo 28, versículo 16 al 18, dice la Biblia, y despertó Jacob de su sueño. Yo quisiera que nosotros también pudiéramos despertar del sueño en el que nosotros dormimos. Dice la Biblia que él despertó de su sueño e inmediatamente dijo, ciertamente Jehová está en este lugar. Permítanme detenerme aquí. Permítanme detenerme aquí. ¿Cuánto de nosotros ha identificado como lugar donde Dios habita, donde Dios está? Un lugar en el que nosotros, sorprendidos, digamos, es verdad que Dios está aquí. Yo tengo gran temor en mi corazón y es una confesión que hago. Algunos de ustedes lo saben porque no es la primera vez que lo voy a decir. Pero la manera en que nosotros actuamos cuando estamos como iglesia en este lugar. Cuando estamos en un culto, actuamos nosotros como que Dios no está presente. Es una contradicción tremenda porque nuestras canciones están dirigidas a Dios, pero nuestras acciones no están mostrando el temor que debemos tener cuando Dios está presente en un lugar. Nos movemos como si estamos a nuestras anchas, como dice el dominicano. Cuando el gato no está en casa, ¿qué hacen los ratones? Y perdónenme, porque Dios ni es gato y ustedes tampoco son ratones. Pero solamente para ilustrar lo que nosotros decimos. Nos movemos como si Dios no está aquí. Hermanos, Dios no está aquí. Dios no está aquí. Es la pregunta que muchas veces yo me hago por las actuaciones que nosotros, y estoy utilizando el pronombre nosotros, no vosotros, porque yo tengo que incluirme también. Nosotros actuamos a nuestras anchas. Y cuando la iglesia viene a este lugar, se supone que venimos a rendirle culto a Dios. Y la iglesia no le rinde culto a un Dios ausente. Dios está presente. Dios está presente. Dios está presente. Y tenemos que entenderlo. Nuestros movimientos aquí no pueden ser como si nadie importante está aquí. Al llegar a este lugar, no podemos llegar como si llegamos al patio de la casa de la abuela. Si llegamos a este lugar, lo primero que tenemos que traer en mente desde nuestra casa es que vamos a un encuentro con Dios. Vamos a tributarle adoración a Dios. Vamos a tributarle honor a Dios. Hermanos, a Dios. No a tu tío, no a tu papá, no a tu hermano, a Dios. ¿Quién es Dios para ti? ¿Qué significa Dios para ti? Cuando te vas a reunir con Dios, con tus hermanos para darle alabanza a Dios, ¿qué hay en tu mente? ¿Qué traes en tu corazón? ¿A qué vienes? Jacob dijo, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Noten que dice,
y despertó de su sueño. Yo creo que nosotros tenemos que despertar del sueño. Nosotros estamos durmiendo, estamos viviendo una vida fantasiosa, una vida de mentira. Y dice el versículo 17, y tuvo miedo. Tuvo miedo. La presencia de Dios tiene que infundir en nosotros temor, porque estamos frente al más grande. El profeta Isaías, en esa visión de Isaías capítulo 6, dice la palabra de Dios que cuando se vio frente a esa visión dijo: ¡ay de mí, que soy muerto! Porque siendo yo un hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo de labios inmundos, han visto mis ojos a Jehová de los ejércitos. La presencia de Dios no puede provocar en nosotros risa solamente. La presencia de Dios tiene que infundir temor. Temor reverente, un respeto. La palabra temor significa respeto y reverencia. Actuamos de manera tan irreverente en la presencia de Dios. Dice el versículo 17, y dijo: cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. A propósito de puerta del cielo, el siguiente punto, vamos a ver la iglesia local cuando está congregada como una antesala del cielo. Versículo 18 dice la Biblia: y se levantó Jacob de mañana. Estoy en el versículo 18 del capítulo 28. Se levantó de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó como señal y derramó aceite encima de ella. Ese es un rito en la antigüedad que significa purificación de ese lugar, que significa un reconocimiento, un tributo, una ofrenda a Dios. Los que adoramos a Dios en espíritu y en verdad, como dijo Jesucristo, sabemos reconocer como santo el lugar donde Dios, el santo, habita para ser adorado. A nosotros nos pasa como le pasó a Moisés en el siguiente libro de la Biblia, Éxodo capítulo 3. Solo voy a referir esta historia, que es un poco prolongada, pero voy a referir aquel episodio en que Moisés, al que luego la Biblia va a llamar siervo de Dios, el hombre más manso sobre la tierra, la Biblia va a dar testimonio de él de esta manera. Él está en sus ocupaciones cotidianas, dice la Biblia, cerca del desierto de Madián, y de repente ve una visión, una zarza ardiendo. Y Moisés, de manera curiosa, porque es así, de manera curiosa, él se dijo a sí mismo: voy a ver esta visión. ¿Por qué la zarza está encendida pero no se consume? Y se apresuró para ir al lugar donde estaba presentándose la visión. Lo que había allí es lo que los estudiosos del texto bíblico llaman una shekinah o una shekina, que era una representación de la presencia misma de Dios. No era una presentación física, pero sí una presentación que ilustraba la presencia de Dios, la gloria de Dios. Era flama, pero que no consumía ni quemaba sobre lo que estaba. Y cuando Moisés se está acercando, dice la Biblia que oyó la voz del cielo que le dijo a Moisés: Moisés, Moisés, detente, quita la sandalia de tus pies. ¿Por qué? Porque el lugar donde estás pisando es tierra santa. Cuando Dios está en un lugar, ese lugar es santo. Amados hermanos,
Si Dios está aquí en esta mañana, este lugar es santo. Ahora estamos de que usted crea que Dios está o no está aquí. Cuando usted sale de su casa para venir a este lugar, cada domingo en la mañana, ¿cuál es su pensamiento? ¿Qué domina su pensamiento? ¿Cuál es la idea que domina su pensamiento? Voy a ir porque quiero ver al hermano, a la hermana fulanita de tal, y allá nos vemos, allá nos saludamos, allí compartimos, allí hablamos. O voy a ir porque tengo que llevarle algo a fulanito de tal, a fulanita de tal. ¿Cuál es la idea que domina tu pensamiento? Tengo que pasar al tercer punto. Antes de pasar a ese tercer punto, en toda la Biblia, cuando hablamos del lugar donde vamos a tributarle adoración, donde vamos a encontrarnos con la presencia de Dios de manera colectiva, la Biblia es muy enfática en señalar, en identificar ese lugar como algo extraordinario. Puede ser un lugar simple. Es un lugar simple, la sala de una casa. Pero si hay convocado un culto en la sala de aquella casa, usted no puede llegar para ver los elementos físicos que forman esa sala. Usted debe llegar con su mente puesta en que ese lugar, aunque los muebles estén rotos, allí está Dios para ser adorado. Tenemos que condicionarnos, hermanos. Tenemos que hacer de eso una cultura en la vida nuestra. Isaías capítulo 56, versículos 6 y 7. Notemos algunas cosas aquí interesantes. Y mi tercer punto es la iglesia local congregada. Es como una antesala del cielo. Ya lo dijo Jacob. Este lugar no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Isaías capítulo 56, versículos 6 y 7. Y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle. Confieso que cuando en esta primera frase yo dije gloria a Dios. Eso es Isaías que está hablando. En el Antiguo Testamento, solo el pueblo de Israel servía a Dios. El único pueblo que se había identificado con Dios era el pueblo de Israel. Isaías, que era un profeta del pueblo de Israel, noten cómo él dice que los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle. Bueno, en ese grupo estamos nosotros, porque en relación a Israel nosotros somos extranjeros, somos gentiles. Y dice la Biblia, y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto, dice Dios, yo, ¿qué dice versículo 7? Yo los llevaré ¿a dónde? A mi santo monte y los recrearé ¿dónde? En mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque dice el Señor, mi casa. ¿Qué dice el Señor? Mi casa. ¿Qué es lo que dice el Señor? Mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Gloria a Dios por su palabra. Gloria a Dios. Noten que es una anticipación lo que Dios está haciendo. Hace un momento en el versículo del día, en la escuela dominical, le tocó a los caballeros, Hebreos capítulo 11 y versículo 1 y capítulo 1:1, ¿verdad? Dice, Dios habiendo hablado en otros tiempos. Y es que Dios no ha permanecido callado.
Dios todo lo que ha tenido que decir lo ha dicho desde la antigüedad. Y el versículo dice, a los padres a través de los profetas, Dios habló. Solo hubo un tiempo en que Dios cayó, y cayó como castigo para que el pueblo supiera que le hacía falta la voz de Dios. Ese tiempo intertestamentario de 396 años, cuando no se oyó ningún profeta decir, así dijo Jehová. Pero siempre Dios habló. Y Dios siempre ha hablado, desde la antigüedad, y ha dicho lo que es su voluntad. Lo que pasa es que los seres humanos, los hombres, han cerrado sus oídos para no oír la voz de Dios. Y a propósito, es interesante que en este tiempo de nuestra generación, la Biblia dice que teniendo comezón de oír, amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. La palabra de Dios está ahí, pero la gente quiere oír que le digan lo que ellos quieren oír. Y entonces ellos aplauden a los maestros que dicen lo que ellos quieren oír y apartan los que dicen lo que Dios dice. Ese es nuestro tiempo, ¿se dan cuenta? El Salmo 24:3 dice, ¿quién subirá? El Salmo 15:1 dice, ¿quién habitará? ¿Quién morará? Son cuestionantes que hace el salmista en estos dos salmos. Una pregunta súper interesante. ¿Quiénes serán los que podrán estar viviendo en el lugar santo de Dios para siempre? Hay una respuesta en el Nuevo Testamento, en el último libro de la Biblia, Apocalipsis capítulo 21. Allí dice la palabra de Dios, versículo 3 de Apocalipsis 21. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí que el tabernáculo de... ¿Se dan cuenta que en el último libro de la Biblia, en el Nuevo Testamento, está rescatando una referencia que se presentó en el Antiguo Testamento? Uno de los nombres que hablamos hace un momento, que el Salmo 15:1 identifica el lugar donde Dios es adorado, es el tabernáculo. Y pareciera que la referencia, el nombre o el término tabernáculo es una idea antiguo testamentaria que nada tiene que ver. La idea del Nuevo Testamento es templo, ¿o no? El Antiguo Testamento es que tiene que ver con la palabra tabernáculo, pero en el último libro de la Biblia, y este capítulo 21, hablándonos de un tiempo mucho más allá del que nosotros estamos viviendo, porque Apocalipsis capítulo 21 todavía no se ha cumplido, amados hermanos, es el tiempo del final. Rescata el término para hablarnos del lugar donde Dios tiene presencia, y dice Apocalipsis, versículo 3 del capítulo 21, oí la gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. ¿Y qué dice lo siguiente? Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. ¿Cómo será eso, hermanos? ¿Cómo será ese tiempo? Yo pienso, a veces, y anoche estábamos en una reunión de líderes y yo decía, la Biblia dice en Apocalipsis que no habrá sol, ¿verdad? Nosotros nos preocupamos mucho cuando amanece un día nublado y lluvioso. Y nos apresuramos y nos sentimos tan incómodos porque queremos que salga el sol. Sobre todo nosotros que somos caribeños, aquí en Dominicana. De hecho, el sol es nuestro modo de vida. Los dominicanos vivimos del sol, de la arena y de la playa.
Para dominicanos tiene que salir el sol todos los días, aunque sea a las 12 de la noche, pero que salga. El sol tiene que salir. Pero la Biblia dice que no habrá sol. Es más, nosotros que le echamos tantas maldiciones al gobierno cuando se nos va la luz, dice la Biblia que no habrá luz de lámpara ni de luz de nada. Usted no lo ha leído en la Biblia. Y yo, ay Dios, que Celso Marrancini no esté en el cielo porque le van a hacer una huelga allá, porque allá no va a haber luz. ¿Cómo será eso? La Biblia dice que Dios mismo será nuestra lumbrera. Eso es bueno y vale el amén. Pero usted se ha puesto a pensar, ¿y cómo será eso? ¿Cómo Dios será la lumbrera? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es que Dios será la lumbrera? Ustedes saben, hermanos, que yo creo, y es una creencia particular, usted no tiene que creer en eso, es que los que estén en el cielo, su mente y su corazón van a estar tan centrados en Dios que ninguna otra cosa le va a preocupar. Que estar con Dios es lo único que ellos necesitan. Usted ha visto, le voy a dar un like, ¿cómo se dice? Cuando usted da un me gusta en las redes sociales, un like. Le voy a dar un like a las mujeres que están aquí esta mañana. Usted ha conocido a una mujer enamorada, que el marido es un vago, no trabaja, no lleva comida a la casa, pero ella lo único que quiere es que él esté ahí todo el día, para ella estar pegada a él, a su marido, a su papi. Y la mamá le dice, pero mi hija, ese hombre no trabaja, tú te estás poniendo flaca, tú no comes, no importa, mami, del amor se vive. Cogieron su like ahí, ¿verdad? Bueno, es que la mente del cristiano es una mente que va a estar centrada solo en Dios. Lo único que queremos es a Dios. Si tenemos a Dios, lo tenemos todo. Sin la presencia de Dios vivimos infelices. Pero si Dios está presente, somos felices, somos bienaventurados. Es verdad que no nos va a faltar nada. ¿Sabe por qué no nos va a faltar nada? Porque no tendremos necesidad de nada. Y hay algunos que ya no le está gustando el cielo. Porque hay algunos que no pueden vivir sin el teléfono celular, sin las redes sociales, sin el bonche de los amigos. Y en el cielo, como dice Juan Luis Guerra, ni siquiera hospital habrá en el cielo. Porque hay algunos que viven de la enfermedad. Hay gente que le gusta estar enfermo, todo el tiempo quieren estar enfermos. Bueno, dice el profeta Juan Luis Guerra que en el cielo no hay hospital. Hermanos, dice el versículo 27 del mismo capítulo 21, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que haga abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. ¿Por qué la iglesia local congregada en un espacio, tiempo y lugar es una antesala del cielo? Porque aquí comenzamos a practicar con la presencia del Espíritu Santo, que es una persona invisible. Aquí comenzamos a practicar nuestra estancia en el cielo. Amados hermanos, lastimosamente, y lo digo con todo el corazón, lastimosamente, nosotros vemos actitudes y conductas de gente que dice que son salvas y que van para el cielo, que no soportan estar en la comunión de los hermanos y en la comunión del Espíritu Santo. Se sienten incómodos, molestos. Todo para ellos es malo, es molesto. Y la pregunta que uno se hace, sin tener la facultad de hacerlo, como un atrevimiento, mirando y observando,
esas actitudes y conductas, la pregunta que uno se hace es, ¿están preparándose para ir al cielo? ¿Irán al cielo verdaderamente? La iglesia local es un espacio para que nos preparemos, los creyentes, antes de irnos a nuestro viaje futuro y eterno al cielo. Dice el Salmo 15, y voy a leer los versículos 2 al 5, y luego el versículo 6 del capítulo 24, ya finalizando esta exposición, dice la palabra de Dios allí, Salmo 15, versículo 2 al 5, y luego 24, 6. El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. Son calificaciones, ¿verdad?, que la Biblia da acerca del que adora al Señor. Versículo 6 del capítulo 24 resume diciendo, tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Conclusión. Ambos salmos, el 15 y el 24, concluyen con una promesa para nosotros. Promesa para nosotros. Lo que asumimos el compromiso de conocer a Dios como un privilegio en una adoración verdadera. El 5 dice, el que hace estas cosas no resbalará jamás. Y el 24:5 dice, él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Es como una motivación. Son promesas que nos motivan a una búsqueda sincera, a una adoración correcta de Dios. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Y dice, al final, él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Nada más que hablar, mis amados hermanos. Si queremos adueñarnos de estas promesas, debemos hacer lo que Dios nos invita a hacer. No lo que yo quiero hacer. No lo que la gente diga que debemos hacer. Es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Aquí hay amigos que nos visitan esta mañana y de manera tan amable han sido quietos al escuchar este mensaje. Para ustedes también es una invitación a adorar a Dios de verdad, en espíritu y en verdad, como dice Jesucristo. De lo que se trata no es un asunto exclusivo para aquellos que son evangélicos ya. Hay una puerta abierta para que otros también puedan unirse a nosotros en adoración al Señor. Ya basta del tiempo de la excusa y de vivir una vida desapegada a Dios, viviendo conforme a lo que son tus deseos, que al final, dice la Biblia, son deseos engañosos. Busca la presencia de Cristo. Esta mañana es una oportunidad maravillosa de la que tú tienes o la que tienes hoy. El pastor Arturo va a pasar y él va a ser más enfático en esta invitación a ti, amigo, amiga, que nos estás visitando esta mañana. Hay en ti una necesidad de Dios. Hay en ti una necesidad verdadera de relacionarte con tu Dios. Y eso solo puedes hacerlo a través de Jesucristo, quien te ofrece salvación en este día.